El placer excesivo no es solo un hábito. Es una trampa silenciosa que está corrompiendo tu cerebro, debilitando tu fuerza de voluntad y destruyendo tu capacidad de pensar con claridad. Vivimos en una era donde la búsqueda del placer inmediato se ha vuelto norma, y eso nos hace frágiles, distraídos y emocionalmente dependientes. Carl Jung ya advertía que huir del dolor y buscar solo el confort es el camino hacia la decadencia interior. ¿Realmente controlas tu mente o ya eres prisionero de este ciclo invisible? Te despiertas por la mañana y lo primero que haces es mirar el móvil. Scroll infinito en Instagram, notificaciones de WhatsApp, videos en TikTok. Cada toque en la pantalla libera una pequeña dosis de dopamina, la misma sustancia que los adictos a la cocaína buscan desesperadamente. La diferencia es que no necesitas un traficante. Tu smartphone es tu droga. Tus redes sociales son tu laboratorio personal de químicos cerebrales. Tu cerebro evolucionó durante millones de años para buscar recompensas que garantizaran tu supervivencia. Comida, sexo, seguridad. La dopamina era el combustible de esa búsqueda. Ella te motivaba a cazar, a procrear, a huir del peligro. Hoy está siendo secuestrada por algoritmos diseñados para mantenerte pegado a la pantalla. Cada me gusta es una microrrecompensa. Cada notificación es un pequeño pico de placer. Y tu cerebro, que no puede distinguir entre una conquista real y una virtual, pide más, siempre más. Jung observó que aquello a lo que te resistes persiste, y eso es exactamente lo que pasa con la dopamina. Cuanto más buscas esos picos de placer fácil, más tu cerebro desarrolla tolerancia. Lo que antes te satisfacía por 1 hora, ahora dura 5 minutos. Lo que antes te daba placer con 10 me gusta, ahora necesita de 100. No estás solo adicto, estás en una escalada infinita donde la dosis nunca es suficiente. La neurociencia confirma lo que Jung intuyó. Nuestro cerebro tiene un sistema de recompensas limitado. Cada vez que eliges el placer instantáneo, estás robando dopamina de tu futuro. Estás entrenando tu cerebro para no sentir satisfacción con conquistas reales, demoradas y significativas. Te has convertido en una rata de laboratorio, apretando compulsivamente una palanca por migajas de placer. Pero lo peor aún está por venir, porque esta no es solo una cuestión de adicción tecnológica, es una reprogramación completa de tu capacidad de ser humano. Cuando tu cerebro se acostumbra a recompensas instantáneas, pierde la habilidad de perseguir objetivos a largo plazo. Pierde la paciencia necesaria para relaciones profundas, pierde la tolerancia al tedio, que es esencial para la creatividad. No solo estás adicto al placer, estás siendo lobotomizado por tu propia búsqueda de gratificación. Y la pregunta que no se calla es, si no puedes estar 1 hora sin chequear el móvil, ¿cómo vas a construir una vida que valga la pena vivir? La dopamina no es la hormona del placer. Eso es una mentira que te vendieron. La dopamina es la hormona de la búsqueda, del deseo, de la anticipación. Ella no te da placer cuando conquistas algo, te hace desear desesperadamente la próxima conquista. Es por eso que nunca te sientes satisfecho. Cada victoria pequeña te deja aún más ansioso por la próxima. No estás buscando placer, estás siendo esclavizado por tu propio sistema de motivación. Carl Jung describió esa dinámica como posesión por el ánimus, cuando somos dominados por impulsos que no comprendemos. Hoy sabemos que él estaba describiendo décadas antes los efectos neurobiológicos del exceso de dopamina. Cuando tus niveles están crónicamente elevados, tu cerebro entra en modo de supervivencia permanente. Te quedas agitado, ansioso, incapaz de relajarte. Cada momento de quietud parece una amenaza. Cada instante sin estímulo se convierte en un desespero insoportable. Lo que ocurre en tu cerebro es devastador. Los receptores de dopamina comienzan a disminuir. Es como si tus neuronas gritaran «basta» y taparan los oídos. Necesitas dosis cada vez mayores para sentir algo. Depresión, ansiedad, falta de motivación para actividades normales.
Todo eso son síntomas de abstinencia de dopamina. Te has vuelto tolerante al propio placer, pero hay más. Cuando tus receptores de dopamina están dañados, pierdes la capacidad de sentir satisfacción con conquistas reales. Conseguir un nuevo empleo, tener un momento íntimo con alguien especial, terminar un proyecto importante. Tu cerebro, adicto a picos artificiales, considera la vida real insulsa y no merece atención. Te has vuelto emocionalmente anestesiado para todo lo que realmente importa. Jung llamaba a eso pérdida del alma, cuando nos desconectamos de nuestra esencia vital por buscar satisfacciones superficiales. Y la ciencia moderna confirma: el exceso de dopamina destruye tu capacidad de sentir significado, propósito y conexión profunda. Te conviertes en un fantasma emocional que camina por una vida que perdió todo el color. La tragedia es que la dopamina debería ser tu aliada. En niveles normales, ella te motiva a perseguir objetivos importantes, te da energía para enfrentar desafíos y te conecta con lo que tiene valor real. Pero transformada en droga diaria a través de estímulos artificiales, se convierte en tu mayor enemigo, saboteando exactamente aquello que debería promover. No solo estás perdiendo el control, estás perdiendo la capacidad de querer cosas que valgan la pena ser deseadas. Sin deseo auténtico, te falta lo esencial de la vida humana. Fuiste engañado. Te vendieron la idea de que la felicidad es un derecho, que el placer es un objetivo, que deberías evitar cualquier incomodidad. Esa mentira está destruyendo tu fuerza interior de una forma que ni siquiera imaginas. Cada vez que eliges la gratificación instantánea, en vez del esfuerzo necesario, estás entrenando tu cerebro para ser débil, dependiente, incapaz de enfrentar la realidad. Jung sabía que no hay nacimiento de la conciencia sin dolor, pero nuestra sociedad moderna creó una industria millonaria vendiendo lo contrario. Apps que prometen felicidad instantánea, productos que eliminan cualquier fricción, experiencias que te dopan sin exigir crecimiento. Y tú compraste esa ilusión completamente. Ahora, cualquier desafío real parece imposible. Cualquier esfuerzo prolongado se convierte en una tortura. Te has vuelto alérgico al propio crecimiento. El proceso es diabólico. Cuanto más buscas placer fácil, más tu cerebro se vuelve incapaz de lidiar con dificultades normales. Frustraciones que antes resolvías naturalmente ahora parecen crisis existenciales. Proyectos que exigen paciencia se convierten en fuentes de ansiedad insoportable. Relaciones que demandan trabajo emocional son abandonadas en la primera dificultad. No solo evitas el dolor, te vuelves incapaz de funcionar como ser humano adulto. La neuroplasticidad de tu cerebro trabaja contra ti. Cada vez que eliges el camino fácil, estás fortaleciendo redes neuronales de evitación y debilitando circuitos de persistencia. Es como tener músculos que se atrofian por falta de uso. Tu capacidad de tolerancia a la frustración, de enfoque prolongado y de determinación ante obstáculos va desvaneciéndose mientras te distraes con placeres vacíos. Y hay una cruel ironía en esta historia. La felicidad que tanto buscas solo viene a través de lo que estás evitando. La satisfacción real nace de conquistas difíciles. La autoestima genuina viene de superar desafíos. El significado profundo emerge de atravesar periodos de incertidumbre y crecimiento, pero tu cerebro, adicto a recompensas instantáneas, perdió la capacidad de invertir en esos procesos largos y transformadores. Jung describió esa condición como infantilización del ego, cuando nos negamos a crecer porque crecer duele. Madurar significa aceptar responsabilidad, enfrentar miedos, desarrollar disciplina y lidiar con la complejidad de la existencia. Pero cada vez que eliges la distracción fácil en vez de ese trabajo interior, estás eligiendo permanecer una niña emocional en un cuerpo adulto. El resultado es una vida que parece siempre vacía, no importa cuántos placeres consumas, porque placer sin propósito es solo anestesia. Y no puedes anestesiar para siempre el dolor existencial de no estar viviendo a la altura de tu potencial. Vives bombardeado por 1000 estímulos por minuto,
colores brillantes, sonidos altos, movimiento constante, informaciones infinitas. Tu atención es secuestrada, fragmentada, dispersa en millones de direcciones al mismo tiempo, y mientras crees que estás conectado con el mundo, en verdad te estás desconectando de la única cosa que realmente importa: tu propia experiencia interior. Jung alertó sobre los peligros de la participación mística cuando nos perdemos completamente en el mundo externo y olvidamos nuestra realidad psíquica interna. Hoy esa participación mística se ha convertido en una epidemia global. Conoces más sobre la vida de influencers que sobre tus propios pensamientos. Sabes más sobre acontecimientos del otro lado del mundo que sobre lo que sientes en tu propio corazón. Vives más en las historias ajenas que en tu propia narrativa. Esa sobrecarga sensorial no es inocente. Tiene un efecto neurológico devastador. Tu córtex prefrontal, responsable de la reflexión profunda y el autoconocimiento, se queda constantemente sobrecargado procesando estímulos superficiales. No sobra energía mental para contemplación, para cuestionamientos profundos, para el trabajo silencioso de construcción de identidad. Te conviertes en un esclavo de tus sentidos, perdiendo acceso a las dimensiones más sutiles de la experiencia humana. Y hay algo aún más siniestro ocurriendo. Estás siendo entrenado para tener miedo del silencio, del vacío, de la quietud. Esos espacios vacíos que Jung consideraba esenciales para el desarrollo psicológico ahora te causan ansiedad inmediata. 5 minutos sin estímulo y ya estás desesperado por distracción. 1 hora de silencio y entras en pánico. Has perdido completamente la capacidad de estar contigo mismo. Pero es en el silencio donde ocurren los procesos más importantes de la vida interior: integración de experiencias, procesamiento emocional, insights creativos, conexión con propósitos más profundos. Cuando huyes constantemente de esos espacios, impides que tu psique haga el trabajo natural de crecimiento y curación. Es como interrumpir el sueño profundo. Puedes funcionar por un tiempo, pero eventualmente colapsarás. La anestesia de los superestímulos te protege del dolor existencial, pero también te roba la capacidad de sentir alegría auténtica, amor profundo y admiración genuina. Te conviertes en emocionalmente plano, incapaz de sentir la vida en su intensidad total. Vives en una especie de coma emocional, despierto solo para sensaciones cada vez más extremas y artificiales. Jung sabía que quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta, pero has perdido completamente la capacidad de mirar hacia adentro. Tus ojos están siempre pegados a pantallas, tu mente siempre ocupada con contenido externo. Tu atención siempre fragmentada entre 1000 distracciones, y en esa fuga constante de ti mismo no estás viviendo. Estás solo siendo vivido por las fuerzas que capturan tu atención. La pregunta brutal es: ¿cuándo fue la última vez que te quedaste a solas contigo mismo en silencio total por más de 1 hora sin sentir desesperación? Carl Jung tuvo una revelación que la sociedad moderna se niega a aceptar. El dolor que evitas se convierte en el sufrimiento que define tu vida. Mientras huyes desesperadamente de cualquier incomodidad a través de distracciones y placeres instantáneos, estás acumulando una deuda psicológica que eventualmente tendrás que pagar con intereses compuestos. La ansiedad que te abruma, la depresión que te paraliza, el vacío existencial que te consume. Todo eso son síntomas de dolores no procesados que intentaste anestesiar. Existe una diferencia brutal entre dolor y sufrimiento que pocos comprenden. El dolor es inevitable, forma parte de la condición humana. Pérdida, fracaso, rechazo, muerte, enfermedad, decepción. Esas experiencias son universales y necesarias para el desarrollo de la madurez emocional. El sufrimiento, por otro lado, es dolor multiplicado por la resistencia. Es lo que ocurre cuando gastas más energía huyendo del dolor que aprendiendo de él. Jung descubrió que nuestra psique tiene un mecanismo natural de cura. Cuando enfrentamos el dolor conscientemente, se transforma en sabiduría. Cuando lo evitamos, se convierte en neurosis.
Cada vez que eliges ver Netflix en vez de procesar una pérdida, estás eligiendo la neurosis. Cada vez que coges el móvil en vez de sentarte con la ansiedad, estás alimentando el sufrimiento. No te estás protegiendo. Te estás condenando a una vida de síntomas no resueltos. El dolor tiene una función evolutiva crucial. Te obliga a crecer. Cuando pierdes a alguien, desarrollas compasión. Cuando fracasas, desarrollas humildad. Cuando eres rechazado, desarrollas autonomía. Cuando enfrentas tus miedos, desarrollas coraje. Pero cuando anestesias sistemáticamente esas experiencias, te quedas emocionalmente estancado, un adulto con la madurez emocional de una niña que nunca aprendió a lidiar con frustraciones. El proceso de crecimiento psicológico que Jung llamaba individuación es imposible sin dolor consciente. Necesitas enfrentar tus sombras, cuestionar tus creencias limitantes, atravesar periodos de incertidumbre y transformación. Necesitas sentir el peso total de tus elecciones, la responsabilidad completa por tu vida, la angustia existencial de crear significado en un universo aparentemente sin sentido. Duele mucho, pero es a través de ese dolor que te conviertes en quien realmente eres. Existe una práctica poderosa que Jung recomendaba: imaginación activa, sentar conscientemente con tus emociones difíciles sin intentar cambiarlas o escapar de ellas, solo observando y dialogando con ellas. Es el opuesto exacto de lo que haces cuando coges el móvil en la primera punzada de tedio o ansiedad. Es elegir conscientemente el dolor en vez de la anestesia. Pero tienes miedo, ¿no es así? Miedo de que si paras de huir, el dolor te va a destruir. Jung sabía que ese miedo es una ilusión. Eres más fuerte de lo que piensas y más débil de lo que imaginas. El dolor que evitas no va a matarte, va a transformarte, pero la fuga constante de ese dolor ya está matándote lentamente, robando tu vitalidad, tu autenticidad, tu capacidad de vivir plenamente. El confort se ha convertido en tu religión. Aire acondicionado, entrega a domicilio, entretenimiento infinito, trabajo remoto, relaciones sin conflicto, vida sin fricción. Construiste una burbuja perfecta donde nada puede incomodarte, desafiarte o forzarte a crecer. Y en esa burbuja estás pudriendo lentamente, como fruta que nunca madura, porque nunca enfrenta las intemperies necesarias para desarrollar sabor y sustancia. Jung observó que la vida no vivida es una enfermedad de la que se puede morir. Y es exactamente eso lo que el exceso de confort está haciendo contigo, manteniéndote en una zona de falsa seguridad, que en verdad es una zona de muerte lenta. Cada vez que eliges el camino más fácil, estás eligiendo una versión menor de ti mismo. Cada vez que evitas el desconfort necesario para crecer, estás traicionando tu propio potencial. El confort excesivo tiene un efecto neurológico perverso. Atrofia tu capacidad de adaptación. Tu cerebro, que evolucionó para ser resiliente y adaptable, comienza a desvanecerse cuando no es desafiado. Sus redes neuronales de resolución de problemas se debilitan. Su tolerancia al estrés disminuye. Su capacidad de innovar y crear desaparece. Te conviertes en frágil, dependiente, incapaz de funcionar fuera de condiciones perfectas. Y hay una cruel ironía en esa búsqueda de confort. Te vuelve más vulnerable al sufrimiento, no menos. Cuando no desarrollas músculos emocionales a través de desafíos regulares, cualquier adversidad pequeña se convierte en una crisis existencial. Una crítica constructiva se convierte en un ataque personal. Un proyecto difícil se convierte en fuente de ansiedad paralizante. Un conflicto menor en una relación se convierte en un drama insoportable. Te has vuelto emocionalmente frágil, justo intentando evitar toda fragilidad. Jung sabía que lo que más necesitas se encuentra donde menos quieres buscar, y lo que más necesitas ahora es exactamente lo que estás evitando. Desconfort consciente, esfuerzo sin garantía de resultado, experiencias que te obligan a crecer, aunque no quieras. Necesitas proyectos que te asusten, relaciones que te desafíen, responsabilidades que te obliguen a volverte más fuerte y capaz. El verdadero costo del confort excesivo
no es solo psicológico, es existencial. Estás desperdiciando el presente más preciado que tienes, una vida humana con potencial infinito de crecimiento, creación y contribución. Cada día que eliges la facilidad en vez del crecimiento, estás tirando fuera una oportunidad única de volverte quien podrías ser. Estás traicionando no solo a ti mismo, sino a todas las posibilidades que tu existencia podría materializar. La verdad que nadie quiere oír es que una vida vale la pena vivir solo cuando estás dispuesto a pagar el precio total por ella. Y ese precio incluye desconfort, incertidumbre, esfuerzo, fracaso, dolor y crecimiento. Cuando intentas comprar una vida con descuento, solo los placeres, sin las dificultades, recibes exactamente lo que pagaste. Una versión barata e insatisfactoria de la experiencia humana.